de su mujer, por supuesto. Y bueno, su apellido es italiano, aunque él es francés, y tiene una mezcla ahí un poco muy interesante entre españoles, italianos, incluso del norte de África. Entonces, pues bueno, aquel tiene sangre francesa, yo creo que la sangre española también le tira mucho. Y esa puede ser también una de las razones por las que está aquí. A Tomás le conozco desde hace un año, lleva poco más de un año en San Pablo y lleva una trayectoria fulgurante. El hecho de que esté aquí dando esta charla es seguramente el principio de otras muchas más charlas que espero que dé. Así que vamos a celebrar su estreno y nada, lo dicho, es un placer poderte escuchar, así que bienvenido. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Felipe, llevo aquí ya unos cuantos años. La primera vez que pisé España fue hace 12 años. En principio venía de vacaciones y bueno, y aquí estoy desde entonces, que no me he ido. Y realmente mi primer viaje fue curioso porque pues, paseaba, pero no entendía nada de lo que me decía la gente, porque no entendían nada de castellano. En mi familia se hablaba francés y un poco más de francés, nada más. Con lo cual, pues, realmente fue cuando descubrí lo importante que es comunicar y hablar, para poder intercambiar con la gente, que estamos mandando mensajes todo el rato y básicamente a través de las palabras. El silencio, pues, está bien un rato, pero siempre vuelve la necesidad de intercambiar y de pedir o de comunicar, de compartir, que es una de las cosas de los seres humanos, ¿no? Necesitamos compartir, que somos seres sociales, dicen. Y así aprendí, por la necesidad, básicamente. De hecho, la comunicación y el habla en el budismo es uno de los 3 pilares, digamos, que está el cuerpo, la mente y el habla que une las 2 partes. El habla es lo que nos permite pues, ir uniendo esa parte más de reflexión, el intelecto, y esa parte de los sentimientos que vienen del corazón y que es también muy bonito y quizás más complicado de expresar. Y cuando hablamos, pues siempre, por lo menos desde mi punto de vista, tenemos que tener cuidado, porque cada palabra, cada mensaje tiene un impacto sobre el que lo recibe, sobre el que lo escucha y sobre nosotros cuando lo emitimos. Y a veces somos las 2 partes, ¿no? Que nos hablamos a nosotros muchísimas veces. Entonces puede tener un impacto bonito, que puede ser enseñar, animar, hacer reír, y puede tener también un impacto más bien negativo, que es herir, hacer llorar, enfadar, aburrir, que también se da mucho eso, el aburrimiento. Espero que no sea el caso ahora. Ya. Y básicamente es eso, tener cuidado con el impacto. De hecho, os quería leer una traducción que he hecho de una cita de un escritor francés que se llama Bernard Werber, que dice: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres escuchar, lo que escuchas, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay al menos 9 posibilidades de que no nos entendamos. Con lo cual, pues, a la hora de hablar, como os decía, hay que tener mucho cuidado. Quizás, pues, mientras estaba preparando eso, me vino una imagen, ¿no? A la hora de construir una frase es un poco como un trabajo de relojería, ¿no? Hay que tener precisión, minucia, hacer las cosas con tiempo, con paciencia. Y el resultado puede ser algo muy bonito o muy útil, como darnos la hora, pero también puede ser crear el mecanismo de una bomba.
y el trabajo inicial es el mismo, en este caso el de crear una frase. Con lo cual, pues tendríamos que tener cuidado en la forma en la que hablamos, ¿no? Intentar hablar de una forma verdadera, una forma afectuosa, si puede ser que sea también útil, e intentar fomentar la concordia, la unión y el vivir juntos. Intentar evitar pues todo lo contrario, ¿no? Evitar mentir, ser crueles, que eso se nos da de maravilla a todos, aunque no nos demos cuenta, intentar no perjudicar a los demás y no ir hacia pues la separación, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente quería hablar un poco de esos puntos, hablar primero pues de la veracidad, contar la verdad, ¿no? Que todos decimos, eso es fácil. Pero realmente es más que simplemente, decir la verdad es más que simplemente describir lo que ha pasado. Porque eso también, cuando describimos algo, se nos da muy bien añadirle el toquecito, vamos a llamarlo el toque poético, ¿no? Deformar un poquito, ajustar ciertas palabras para que quede mejor, ¿no? Simplemente, pues, adornar, básicamente. Decir, bueno, no era exactamente así, pero no pasa nada, queda más bonito. A todos nos gusta eso. Pero hay que ser un poco más preciso, otra vez. Vuelvo con la precisión. Hay que ser honrado, transparente, intentar decir las cosas realmente tal y como son, con sinceridad. Eso pues necesita un conocimiento real de quiénes somos, de lo que pensamos, de lo que ha pasado, y mirar las cosas intentando no filtrarlas y no manipularlas, ¿no? De hecho, creo que a todos nos habrá pasado de sentirnos aliviados al contar la verdad. Es decir, hemos empezado contando una mentirilla. En principio es como, no pasa nada, esto no hace daño a nadie. Pero con el tiempo es como, a ver, aquí creo que he mentido, aquí no debería de haber dicho esto. Y cuando soltamos ya ese peso, cuando llegamos y decimos la verdad, pues nos sentimos aliviados. También está el otro caso que es la omisión, ¿no? El no contarlo todo, bueno, esta parte me la quedo para mí, que tampoco pasa nada si no la cuento. O simplemente esa falta de sencillez, falta de honradez y de transparencia hacia nosotros mismos. El no darnos cuenta, el ocultar, de decir, aquí estoy enfadado, pero no estoy enfadado, lo oculto. O este mensaje, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho esta persona, me hace daño, no me ha gustado, pero tampoco se lo digo. Y con el tiempo, pues eso también va dando vueltas y nos montamos nuestra película. Y cuando ya lo soltamos, pues es como soltar un peso, ¿no? Nos sentimos más ligeros. Entonces, la verdad pues suele venir siempre con y por amor. Como yo aquí a España, que he venido con y por amor. Y para eso, para esta primera parte de la verdad, ayuda mucho pues el amor, la compasión, la amabilidad con uno mismo, con el otro. Y es compartir. El compartir es muy importante, y en este caso compartir sentimientos. Compartir lo que sentimos nos ayuda a acercarnos a la verdad, ¿no? Luego viene el segundo punto, que era la utilidad. Ese ya lo tenemos un poco más claro, es un poco más fácil, un poco más cercano, ¿no? Que puede ser simplemente enseñar. Aquí tenemos unos cuantos profesores y gente que sabe de eso, que es algo muy bonito también. Puede ser a lo mejor algo más útil a nivel básico, que es enseñar lo bello de la vida. Mira, aquí tenemos un atardecer hoy maravilloso. Ayudar a que la gente se dé cuenta.
o ayudar a alguien pues a tener una actitud un poco más positiva, ¿no? No solo déjalo ya, hombre, de que no... Deja un poco ese rollo depresivo que me estás llevando y anímate. Hacerlo también con amabilidad y ese ayudar a la gente a salir de allí puede ser algo bonito. Y en este caso, pues, es compartir muchas veces conocimiento o compartir una actitud. Y luego está el tercer punto, que es también casi el más complicado para mí, que es la concordia, fomentar el vivir juntos, que estamos en una sociedad muy acelerada y muy individualista en la que muchas veces pues vamos a lo nuestro y nos olvidamos del otro. Es muy fácil verlo para los que conducen, ¿no? O los que van en coche, o incluso los peatones, la de pitidos que escuchamos todos los días, simplemente porque pues, uno que tiene prisas, no se sabe muy bien por qué, pero tiene prisas y le parece que tiene más prisas que los demás, ¿no? Y más legitimidad. Entonces, venga, apártate que este es mi camino y me estás estorbando a mí que soy tan importante. Pues quizás ese comportamiento, o en el metro, el de, venga, que empuja, que yo quiero entrar primero y no te dejo salir, que yo quiero entrar. Y cuando he entrado me quedo aquí detrás de la puerta y no dejo entrar a los demás, porque me da igual, yo he entrado y ya estoy. Esa actitud pues no favorece a nadie, ni al que se para, ni al que están detrás, porque vamos fomentando aquí, vamos fabricando confusión, vamos creando y generando pues malestar, ¿no? Y en este caso pues suele ser incluso más difícil con la gente cercana, con los familiares, con los padres, con las parejas, porque es como, bueno, ya le conozco, ya sé cómo es. Les hemos puesto una etiqueta, tenemos nuestro juicio, nuestra imagen suya de toda la vida, y siempre ha sido así. Entonces, voy a reaccionar así y voy a actuar así con él porque él es así. Y nos cuesta a veces, pues, ver la persona que hay detrás de la etiqueta que hemos puesto, ¿no? Un ejemplo mío, básicamente en mi familia me ven como el que se enfada. Entonces, yo soy el que se enfada. Y pasa lo que pasa y venga, a pinchar hasta que me enfado. Y si no me enfado, y muchas veces la que se enfada es mi hermana, porque se enfada al ver que no me enfado. Y es como, ¿ves? Ya has conseguido lo tuyo. No, gracias a ti hay alguien enfadado. Entonces, bueno, los que me conocéis no creo que me hayáis visto muchas veces enfadado. En casa tampoco me ven muy a menudo enfadado, pero es verdad que cuando llego a casa de mis padres, pues vuelve la etiqueta y la noto aquí presente y es como, que me enfado aquí, pues y pico. Y esa visión detrás de la etiqueta pues nos ayuda, ¿no? Y en este caso, creo que para ver más allá de las etiquetas, en este caso lo que tenemos que compartir es el espacio y aprender a compartir el espacio con todos, ¿no? Con la gente que tenemos alrededor. Y básicamente estos 3 puntos, tengo aquí otra cita, la última ya, luego dejo de leeros cosas, que se resume básicamente con lo que son los 3 filtros de Platón, ¿no? Y viene uno y dice, ¿sabes, Sócrates, lo que acabo de oír sobre uno de tus discípulos? Y dice Sócrates, antes me gustaría que pasaras la prueba del triple filtro. El primero es el de la verdad. ¿Estás seguro de lo que me vas a decir es cierto? Me acabo de enterar que no sabes si es cierto. El segundo filtro es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno sobre mi discípulo? Todo lo contrario. Con que quieres contarme algo malo de él y sin saber si es cierto. No obstante, aún podría pasar el tercer filtro, el de la utilidad.
¿Me va a ser útil? No mucho. Si no es ni cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué contarlo? Entonces, esto, pues, ya os he hablado un poco del contenido, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con las formas, con la forma en la que nos expresamos. Y básicamente he resumido aquí en unos pequeños puntos. El primero sería el tono de voz con el que hablamos, la forma en la que hablamos y la forma en la que emitimos. Y hoy he ido a comer, era la típica comida navideña de la empresa. Y entre los dos camareros que estaban aquí para atendernos se notaba muchísimo la diferencia entre uno y otro. Hay uno que venía y ¿has terminado? Y el otro venía ¿terminado? Como, con mucho más agresividad, ¿no? Y pues con el primero me atrevía a pedirle otro vaso, ¿no? Y otra cerveza. Que al otro pues le he ido evitando, le he dado el plato así y ya que se vaya rápido. Luego está el volumen también. Y bueno, es una de las cosas que he notado al llegar aquí a España, que se habla muy fuerte. Y eso pues muchas veces me ha dado al principio sobre todo una sensación de agresividad, ¿no? De sentirme pues como atacado. Era como, cálmate, por favor, baja un poco el tono, no hace falta gritar, te oigo muy bien. Y ese volumen pues también tiene mucho impacto, junto con la velocidad, que esa también es una de las cosas que se habla muy rápido aquí. Comparando con Francia por lo menos, o comparando con mi costumbre, al principio era como, no entendía nada. De hecho, para ayudarme a aprender y a entender, me ponía el fútbol. No por el interés por el deporte, sino por la velocidad a la que hablan. Y como repiten muchas veces lo mismo, pues entre la velocidad y el ritmo y la repetición, pues me ha ayudado bastante, la verdad. Además era año de mundial y había muchos partidos, con lo cual pues me ha ayudado a aprender mucho más rápido también. Luego está un punto muy importante, que es el vocabulario. Eso lo he ido viendo pues también con mi mejor maestro, creo yo, que es mi hija pequeña, ¿no? Y empezamos a hablar y cuando llegó ella, pues dices, a ver qué digo, a ver cómo lo digo, ya apartamos los tacos por completo, que eso no quiero que los diga ella, entonces, ¿por qué los voy a decir yo? Y desde entonces, pues casi los he eliminado por completo de mi forma de hablar y se nota. El eliminar los tacos, el eliminar esas palabras malsonantes o las expresiones un poco agresivas, pues cambia también el efecto sobre los demás y sobre uno mismo. Y luego está otra parte, que es cuando vamos al médico, pues tienen una terminología precisa. Bueno, el médico en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Cada uno utiliza una forma muy específica y no me imagino un quirófano con el médico diciendo pásame la cosa esa para cortar el tubo ese. No me lo imagino. Y es necesario, creo yo, pues como para volver a la relojería, intentar ser precisos para comunicar de la mejor forma posible lo que queremos decir, ¿no? Transmitir nuestro mensaje de una forma, digamos, natural, que es muy complicado. Luego he apuntado aquí la intención y el enfoque. Aquí, pues uno de los ejemplos que igual he visto en mi día a día. Antes llegaba a casa y le decía a mi mujer, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y con el tiempo he cambiado esa frase a queda algo por hacer. En el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Es intentar ver si quedan tareas domésticas por hacer, pero para mí hay una diferencia muy grande. El primero, el cómo te puedo ayudar, estoy dando por entender que las tareas son suyas y que le estoy haciendo un favor haciendo cualquier cosa.
En el segundo caso, queda algo por hacer, pues ya significa pues que he echado un vistazo antes, que he intentado ya hacer cosas con iniciativa propia y que no son tareas suyas, que son cosas de todos. Es un pequeño cambio. Son todo pequeños cambios, pero que hacen muchísimo realmente en el día a día. Y luego, pues ya casi por terminar, está el cuerpo. Hablamos muchísimo sin las palabras, con el cuerpo, con la actitud, con la mirada, con los gestos, con la postura, y no es lo mismo si me pongo aquí. Si me pongo así para hablaros, no creo que os vaya a gustar tanto y no vais a estar tan atentos. Sin embargo, si me pongo recto, con las manos hacia vosotros, pues ya os invito más, ¿no? Y los gestos son también muy, muy importantes. Muchas veces, sé que, no sé si lo verá, pero mi cuñada, que mueve mucho las manos, y me resulta muy agresivo hablar así, ¿no? Con gestos muy grandes, de hacer mucho viento. Y eso pues me echa bastante para atrás e intento evitarla. No le mandaré el enlace. Y la escucha también es una parte, pues la predisposición que tenemos y a la hora de escuchar al otro, que es también una forma de comunicarnos, ¿no? Y la precisión, el tiempo que ponemos y la intención que ponemos cuando escuchamos a alguien, pues también hace mucho en las ganas que tenga el otro de compartir con nosotros lo que él siente. Y a lo mejor pues de no intentar poner esos puntitos de poesía, como decía antes, ¿no? Y luego, ese punto para mí es muy de los más importantes a la hora de comunicarnos, que es el silencio. Y con el silencio podemos decir muchísimas cosas. Y bueno, ahora después de contaros un poco todo esto, me gustaría proponeros un pequeño ejercicio que tengo aquí apuntado. Y básicamente me gustaría que volviéramos un poquito atrás todos. Entonces nos vamos a sentar. Podéis cerrar los ojos para ayudaros. Y vamos a intentar traer a la mente una situación, si puede ser reciente, en la que nos enfadamos y hemos hablado con agresividad. Que sea con nuestra pareja, un pariente cercano, un vecino, un colega de trabajo, una persona en el metro o incluso con nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a intentar realmente volver a ese momento e intentar sentir cómo nos sentíamos en ese momento. Y ahora vamos a intentar darle la vuelta y utilizar la empatía para escuchar nuestras propias palabras y ver cómo influye sobre el otro y sobre nosotros mismos. Vamos a intentar darle la vuelta y mirarlo desde el punto de vista del otro. Intentar entender las razones que le han llevado a actuar así. A lo mejor tenía buenas razones para hacerlo y nos hemos enfadado con demasiada rapidez. A lo mejor estábamos equivocados nosotros y hemos provocado ese enfado. A lo mejor ha tocado un punto sensible nuestro y quizás pues al mirarlo ahora nos puede ayudar a avanzar en ese aspecto. A lo mejor fue simplemente resultado de su propia confusión y en ese caso pues merece nuestra compasión y quizá incluso nuestra ayuda para darse cuenta de ello. Siempre y cuando traigamos ese tema de una forma amable y suave para no provocar más confusión en esa persona.
Si queréis podéis ya abrir los ojos. Y ahora os cedo la palabra. Si alguien quiere comentar algo, preguntar o... Bueno, te doy las gracias por haberte atrevido a sentarte ahí, eres muy valiente. Y me gusta mucho. Y me quedo con lo que has dicho, los elementos, ¿no? Que el tono, el volumen, el vocabulario, que todos son importantes, pero creo que a veces cada uno habla más alto, otro habla más rápido. Yo, por ejemplo, muevo las manos. Cada uno tiene sus cosas y a veces es difícil controlarlo. Pero la intención, y estaba esperando que lo dijera, o sea, yo creo que es como lo más importante, ¿no? Eso sí que podemos darnos cuenta de la intención con la que decimos las cosas. Y eso cambia totalmente. Puedes hablar alto, rápido, moviendo las manos, pero si la intención es la que tú quieres que sea, el otro también lo va a poder percibir, aunque las otras cosas no acompañen, ¿no? Sí, bueno, eso es acompañar el mensaje precisamente. Por eso he dividido un poco entre el contenido y las formas, pero sí. Gracias. Yo creo que a mí me ha encantado también, me ha parecido muy clarificador y muy sistemático lo que has, como lo has planteado. Y bueno, lo que pienso es que cada uno tenemos efectivamente unos patrones, ¿no? Unas formas determinadas ya pues formadas de cómo comunicarnos tanto verbalmente como no verbalmente. Y unas son mejores que otras, o a veces utilizamos, dependiendo de la situación, unos recursos u otros. Y bueno, lo que es muy importante en todos estos aspectos que has planteado es efectivamente lo que has dicho del diálogo con Sócrates, que si uno es capaz de darse cuenta realmente de por qué o con qué motivación está transmitiendo algo a otra persona, pues creo que podemos mejorar mucho nuestra forma de comunicación. Pero no es fácil. Necesitamos mecanismos para darnos cuenta. La meditación sería uno de ellos. No he dicho que era fácil, ¿eh? No, ya sé, pero sí, me ha parecido muy interesante. Luego el día la otra parte. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo hacerlo para...? Muy bien, muchas gracias, Tomás, me ha encantado. Gracias. A mí me ha parecido muy interesante el ejercicio que nos has puesto, porque me he dado cuenta que cuando en una situación que has discutido con una persona te pones en el lugar de la otra persona, cambia totalmente tu actitud, porque te das cuenta un poco de la actitud que tenías en ese momento. Entonces se abre un abanico de posibilidades. Lo que pasa es que, claro, cuando discutes rápido, es que contestas con una rapidez, discutes y no piensas, y tu ira te lleva más fuerte, es muy fuerte, entonces darse cuenta es difícil, pero sí que es un ejercicio para hacerlo incluso después, para darse cuenta de la situación y de ponerse en el lugar del otro, porque a veces no nos da tiempo a ver las causas por las que la otra persona responde de esa forma. Pero porque la ira es muy fuerte y saltas al momento, porque es un aspecto emocional. Pero si después recapacitas y te pones en el lugar del otro, te das cuenta que no ha habido motivo a veces, que
que a veces saltas sin tener por qué, porque a veces soltamos algo, sacamos la ira en una situación que a lo mejor es irrelevante, pero que es un buen ejercicio para trabajar luego el aspecto emocional y la situación. Sí, de hecho se puede aplicar también a otras emociones. Claro. Elegí esta en concreto porque es muy fácil de ver, pero Sí. lo puedes aplicar con Muy otras interesante. cosas y ayuda mucho. Ayuda, sí. Es algo que podemos practicar, pues, no voy a decir que constantemente, pero cada vez que tenemos una reacción que no nos gusta, podemos practicar con esto y... Yo creo que el tema está mucho en creernos en posesión de la verdad. O sea, cuando te aferras a tu verdad y no la sueltas, es que te sientes atacado, porque sientes que esa verdad está atentando contra algo tuyo, que no es tuyo en realidad, pero como te aferras a eso, es como lo sientes como un ataque personal y enseguida... Y yo creo que está mucho en el ego, eso, en el creerte que tú tienes la verdad. La mayor parte de las reacciones así más violentas. O sea, el momento que yo creo que, aparte de las reacciones más impulsivas, pero en el que tú entiendes que tu verdad y la del otro son diferentes y que ninguna es la verdad, pues yo creo que se relaja bastante las cosas. Sí, incluso las dos pueden ser verdades, es decir, Sí. que basta con mirar ese ejemplo que siempre se pone del vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Uno ve el vaso medio vacío, el otro ve el vaso medio lleno y el vaso está medio vacío y medio lleno a la vez. Y los dos tienen razón y puedes tener aquí una discusión y hay guerras en el mundo por cuestión del vaso medio vacío. Yo últimamente estaba como muy estresada y eso me ha provocado situaciones en las que he saltado rápidamente. O sea, de pronto como que algo ya, como que era la gota que colmaba el vaso, ¿no? Y entonces saltaba pla, pla, pla. Y a veces me daba cuenta de pronto cuando ya había pasado unos minutos que había sido muy dura en las respuestas que había tenido, en este caso con mis alumnos, ¿vale? Y me sentía fatal, ¿no? Pero no podía evitar. Yo creo que también a veces las situaciones en las que estamos también provocan que no escuchemos, que no veamos qué está pasando realmente, qué se está queriendo decir, por qué se está hablando. Y la respuesta es tan rápida que no te da tiempo ni a asimilar que estás respondiendo, ¿no? Entonces me dieron una lección maravillosa, porque en uno de esos días había practicado un poco de meditación con ellos, que lo hacemos cada día un ratito, y de pronto haciendo meditación vine a sentir lo dura que había sido, ¿no? Y según estábamos allí, empecé a decir, siento haber sido así. Creo que me he pasado y que he sido muy dura con los que... Y de pronto, pero no sé ni por qué me salió decirlo, y la respuesta fue tan bonita y tan tierna, que me dejaron completamente sorprendida, ¿no? Que toda esa dureza se disolvió, pero gracias a la respuesta de ellos, de cómo se acercaron a mí, me abrazaron, no queremos que estés así, no, y yo pensé, madre mía, yo aquí soltándoles a cada uno, y ellos, fue tan tierno que fue una enseñanza grandísima en ese instante. Gracias. Como decía María Gentes, uno de nuestros aliados para ver todo eso es el cojín. Y lo acabas de decir, ¿no? Que te has dado cuenta justo meditando. Eso y el amor. Que el amor es también una herramienta, vamos, de las mejores que tenemos. Y por eso, con el amor que les has demostrado
atreverte a decirles, mira, que he sido muy dura, pues también has recibido ese mensaje tan bonito, ¿no? Gracias por compartirlo. Pues, bueno, yo es la primera vez que vengo a la semana, pero quería agradecerte lo esquemático de la charla y lo iluminador. Es un tema que me interesa mucho en concreto. De hecho, la primera cita que has dicho, no pidas perdón, porque me han encantado las dos. La primera, de hecho, es algo con el que yo pues, defiendo mucho, la cantidad de posibilidades que hay al transmitir un mensaje de que se pierda o de que algo se malinterprete. Y nada, aparte de darte las gracias también por eso y por la herramienta de la otra cita, que me parece, vamos, me llama poderosamente la atención la cantidad de veces que no decimos la verdad, al menos no de manera completa, o lo que intentamos transmitir no es útil o no es bueno. Porque anda que no nos gusta rajar a todos en general, aunque digamos que somos personas que no lo hacemos. Entonces podemos decir, no, yo no suelo hacer eso mucho, pero y no acaba haciéndolo de vez en cuando. Y es una herramienta muy buena. Sí que es verdad que el ejercicio me ha costado un poco más porque la situación que he intentado revivir se parecía a la al ejemplo de la familia, y también quería comentarte eso porque me llamaba mucho la atención lo difícil que son en los casos familiares controlarlo, ¿no? Porque en cualquier otra, a través de la reflexión personal, en cualquier otro caso se puede intentar mejorar, pero cuando son en la familia muchas veces esas etiquetas pesan tanto. Y yo cuando estaba haciendo el ejercicio he pensado, sí, sé lo que siente la otra persona, sé dónde lo hago yo, pero a pesar de todo, todas las veces, como si fuera una piedra, acabo cayendo al fondo irremediablemente. O sea, acabo cayendo en esas mismas actitudes y es que a continuación puedo pedir perdón, pero como decía la chica antes que yo, pero el mal ya está hecho, es como lo fácil que es seguir en ese error. Lo que te decía, tampoco es fácil y yo sigo cayendo, que esas etiquetas cada vez caigo menos, eso sí, y eso lo reconozco. Pues un poco con ese ejemplo y con la meditación, pues poquito a poco te vas quitando la etiqueta y pues eso, es como las etiquetas que hay que cuando compras un objeto a veces cuesta muchísimo quitar la etiqueta porque el pegamento es muy bueno, pero poquito a poco con disolvente, rascando, pues vas quitando trocito a trocito y yo confío en que en algún momento de mi vida me quite por completo la etiqueta en casa de mis padres y que ya dejar de caer, ¿no? De hecho, es un punto que ni siquiera lo había apuntado en ninguna de las 4 o 5 redacciones que he hecho de lo que quería decir, que me parece muy importante, el sentido del humor. El sentido del humor es algo muy muy importante y ayuda mucho a pasar o a afrontar esos momentos, ¿no? Y pasa, por lo menos para mí, ha pasado sobre todo pues conmigo mismo, el empezar a ser más amable conmigo mismo a través del sentido del humor. Antes, si se me caía una taza y se rompía, era ya... Venga, he dicho que no decía más palabrotas. No las voy a decir, pero el castigo y el aflagelarse, ¿no? Ahora es como, bueno, una menos, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho cuando rompo tazas, que no lo hago muy a menudo, pero es otra que se ha roto después del último bote. Que siempre las tazas se rompen después del último bote.
Claro, es que después del último bote ya se han roto y no pueden votar más. No lo pillo. Ya lo he entendido. ¿Alguien más? A mí me ha servido para reflexionar un poco de mi comunicación no verbal, porque es muy excesiva. O sea, cuando has dicho antes, la gente me gestó muy grandes y yo, joder, sí, es como, hola, ¿qué tal? Y hay veces que yo creo que hay gente que le intimida un poco y que es como, uff, tranquila. Y sí que es verdad que no soy muy consciente de eso porque para mí es muy normal. Y sí que creo que es que hablas con todo el cuerpo. Y yo muchas veces creo que soy muy agresiva conmigo, sin querer. Y no tanto verbalmente como físicamente. Toco muchísimo a la gente enseguida y nada, ha servido para decir, bueno, a lo mejor tienes que relajarte. Y es curioso cómo con los gestos podemos mentir también. El exagerarlos a veces es una forma de intentar esconder algo, ¿no? Mientras estoy moviendo los brazos aquí, como los magos que mueven esta mano para hacer algo con la otra mientras tanto. Y realmente nos están engañando con un gesto, no con lo que dicen. O con la chica guapa que pasa detrás ahí, pim, mientras pasa la chica, a hacer algo con la mano. La diferencia es que ellos se dan cuenta de que están engañando, ¿no? Que es su trabajo, pero nosotros lo hacemos incluso sin darnos cuenta de ello. A mí me gusta mucho que hayas recordado lo de las relaciones familiares, ¿no? Me parece que es donde a mí personalmente me cuesta mucho más. Ahora que llegan las Navidades es algo muy evidente. Y en esto de las etiquetas, yo creo que nos creemos siempre que la mala es la que nos ponen a nosotros. Pero nosotros también las ponemos. Sí, claro. Pero siempre, yo por lo menos me siento que la mala es la que creo que me han puesto pues mi hermano, mi padre, la familia. Pero luego lo pienso y digo, bueno, pero es que ellos pensarán lo mismo. Que ellos se sentirán también etiquetados y también por mí, ¿no? Se me ha ocurrido ahora, cuando dándole vueltas a esto de las etiquetas, que siempre hablamos de, claro, es que me han etiquetado, pero bueno, y nosotros, ¿no? También, seguro que tengo etiquetado, vamos, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a una hija, a la otra hija, o sea, bueno, quizás es más evidente empezar por quitar nosotros las etiquetas a los demás, ¿no? Y esperar que nos quiten la nuestra. Sí, es un trabajo de doble sentido. Pero bueno, no les vamos a pedir, oye, quítame la etiqueta. Porque igual ni se dan cuenta tampoco, porque ser consciente de eso ya también es un paso, ¿no? Bueno, no sé, me ha venido así como de que siempre me creo que la etiqueta mala es la que me ponen a mí. Nada más. Y nada, me ha gustado mucho. Muy, no sé, muy de verdad y me alegro mucho de estar aquí de vuelta. No sé, me ha encantado. Estaba oyendo y digo, joder, si merece la pena venir. Sí, yo me lo he pensado un rato antes de venir, pero... No, pero la fecha la elegí también un poco en base a eso, ¿no? Llevaba ya tiempo retrasando, y fue como, pues mira, una fecha perfecta antes de las fiestas de fin de año, donde nos vamos a juntar con toda la familia y... Muy adecuado. Muchas gracias, Tomás. Un placer. Pues yo quería decir que a mí lo que más me ha llegado es la posibilidad, bueno, que pasa muy a menudo, de no ser conscientes de la verdadera intención que tenemos cuando hablamos. Y yo
yo lo noté, bueno, yo lo he notado muchas veces, ¿no? Pero una en concreto es, pues, rompí con mi pareja y yo mentalmente estaba todo bien, o sea, no tenía nada que reprocharle, tampoco tenía nada que perdonarle, pero la perdonaba, ¿no? Pero dentro de mí había rencor hacia ella y rabia, que yo no aceptaba porque mi cabeza decía que yo no tenía derecho a sentir eso. Pero cuando hablaba con ella, yo notaba que es que digo, abro la boca y me sale veneno. Y no quiero que me salga. Pero los mensajes que yo le estoy lanzando son mensajes que la intención viene de un sentimiento profundo que no me reconozco. Entonces creo que muchas veces, igual que el de la cita esta de Sócrates, a lo mejor la persona que le va a contar algo a Sócrates no es consciente de la maldad, entre comillas, que hay detrás de lo que le va a contar, de la mala intención que hay en lo que le va a contar. Y que muchas veces eso, que la gente piensa que está dando un mensaje con una intención y la verdadera es otra. Sí, somos expertos en autoengañarnos. Sí. Pero que al final el lenguaje lo saca a la luz. O sea, que muchas veces, aunque intentes ocultarlo, te sale. Pues yo lo notaba, yo intentaba que mis mensajes fueran lo más amorosos posible y no me salía eso. Porque realmente estaba transmitiendo lo que yo tenía dentro. Entonces muchas veces estamos haciéndonos daño unos a otros porque, lo primero, porque no nos conocemos a nosotros mismos o porque no aceptamos los sentimientos que tenemos hacia otra persona, hacia nosotros mismos. No sé, eso me parece muy interesante. Gracias. Cuando has estado hablando, que me ha resultado muy interesante toda la charla, se me ha venido por algunas cosas que comentabas, otra forma de comunicación que hay ahora, ¿no? Que es a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y cuando has hablado, pues, eso, ¿no? de la mentira, o de no decir toda la verdad, pues he pensado, ¿no? Que ahora ese tipo de comunicación creo que es una forma que crea a veces mucha confusión, ¿no? Y bueno, algunas cosas de los principios, ¿no? Que tú has dicho, creo que también a veces se podrían analizar o intentar ser un poco más cuidadoso, porque creo que es una fuente de una gran confusión, ¿no? A veces. Porque además falta toda la parte, la parte visual, pero sin embargo yo he tenido la experiencia, ¿no? de que a veces lanzamos cosas, yo incluso, ¿no? sin pensar un poco, ¿no? Y como además nos falta la parte visual, la parte a quien decía de la intención, yo creo que es más fácil reconocer dónde está la intención cuando hablas, pero cuando no hablas y escribes una cosa, por mucho emoticono y por mucho que se ponga. Entonces, bueno, lo he pensado porque creo que ahora es una manera que tenemos muchas veces de relacionarnos, no solamente, ¿no? Y que a lo mejor me parece que algunos de estos principios serían útiles para mí, al menos, también aplicarlos en ese sentido. Sí. Es verdad que ahí pierdes toda la intención, como decía Claudia. Allí no lo sabes. Y el sarcasmo por WhatsApp pasa muy mal. Lo he probado un par de veces y le doy mucho al sarcasmo. Y por WhatsApp ya he dicho, no, ya se acabó aquí WhatsApp, escribir bien, intentar poner la puntuación, las comas y todos los interrogantes donde toca para evitar la confusión, ¿no? Sí. Que además los malos entendidos a través de ese tipo de mensajería pueden tomar unas proporciones increíbles, ¿eh? Y todo eso por un mensaje de no. A veces con algo tan sencillo como decir no se sabe, el otro ya va interpretando y se monta su película de ¿pero por qué me dice eso? Que seguro que está enfadado, que le ha sentado mal que le dijera eso y está pensando que no sé qué y ya
o nosotros mismos hacemos eso, ¿no? Con un no, de montarnos nuestra película y de ir inventando todo el resto de la historia que viene delante y detrás de ese mensaje. Quería mencionar al hilo del poder de la palabra que viene a cuento decir que Sakya Mipan Rinpoche, que es el maestro de Shambhala, el líder principal de Shambhala, pues que ha escrito un libro sobre el arte perdido de la comunicación, que tengo que confesar que no lo he leído, pero es muy recomendable. No lo digo porque seguramente nos daría luz en este tema y seguro que es muy interesante porque el tema es en sí muy interesante y bueno, en mí has despertado un interés, la verdad, y creo que sí que voy a leer el libro pues con otra idea, otra motivación. Y no sé, pues esa quería comentaros. Es curioso porque lo pensé hace unos días, cuando, bueno, la primera vez que vi el libro fue como, anda, qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Y yo tampoco lo he leído, pero seguro que cuenta todo esto y más, y de una forma mucho mejor explicada y más detallada. Y de hecho, algunos miércoles hemos leído aquí los 2 primeros capítulos y yo por lo menos tenía ganas de más, ¿no? Que realmente tiene buena pinta. Lo tenemos en la biblioteca en inglés, me parece. Pero están en ello, creo, ¿no? No, todavía no. Todavía no. A mí me ha gustado mucho eso que has leído de que hay 9 formas de equivocarse, ¿no? Entre lo que creo que digo, lo que quiero decir, lo que tú entiendes, lo que quiero. Entonces, yo creo que lo que es básico es tener ponerte, digamos, en el mejor de los casos. Las 2 personas que nos estamos relacionando, ¿no? Porque si partimos de una base de duda, un poco de maldad, por decir, de malinterpretar, ¿no? De querer malinterpretar. Pero yo creo que hablamos mucho desde poner la lupa, todo el rato criticar mucho, en vez de ponernos en el mejor de los casos. Entonces esa posibilidad de equivocarse aumenta, ¿no? Como que hay a veces mucha mala intención, ¿no? de emitir y de recibir, ¿no? Entonces cuando escuchamos o cuando hablamos es como presuponer que hay algo bueno en lo que estás diciendo o en lo que estás escuchando, y entonces esas posibilidades de tantas malas interpretaciones que pueda haber, de desviarse, por decir, disminuirían, ¿no? No sé si me he explicado nada. Sí, perfectamente. Porque yo lo noto a veces cuando hablo quizás en mí misma lo noto menos, pero a veces cuando hablo con gente noto como que hay ganas de hacer sangre, por decir, ¿no? Entonces si recuperáramos un poco ese sentido de no sé, de cariño, de compasión, de bondad, de cómo lo queramos llamar, ¿no? Y esa fuera la base desde la que nos relacionáramos, por supuesto que puede haber un montón de posibilidades de no recibir bien o de no emitir bien, pero disminuirían esas posibilidades. Hoy en día precisamente lo que hay es un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, añadir ahí más y más y más, ¿no? Y entonces al final lo que se convierte es imposible llegar a decir nada ni cierto, ni bello, ni útil, ni nada, ¿no? Entonces yo me lo aplico, intento aplicármelo a mí, ¿no? Recuperar esa decir, bueno, en principio todo, por decir como todo está bien, ¿no? Y partir de ahí, en lugar de todo está mal. No sé si me he explicado.
Creo que Perfectamente. Lo que dices me recuerda a algo que he leído hoy. Precisamente, el autor no me acuerdo, pero era interesante sobre la comunicación, que lo que estás diciendo es que en lugar de competitividad en la conversación, es creación, ¿no? Es co-creación lo que queremos hacer en una comunicación, donde no dices, no, yo me impongo mi idea y escucho la tuya, pero realmente la mía es mejor y me la quiero imponer, sino, bueno, la tuya se diferencia, pero ¿cómo podemos manejarlo y tener una comunicación que crea, ¿no? Que crea algo? Sí. Una de las posiciones, ¿no? Y bueno, gracias. Sí. Y no sé cómo vamos de hora. 9:20. ¿Y 20 ya? Qué rápido. Pues cerramos entonces. Pues gracias a todos por venir. Gracias. No sé quién cierra, ya que no está Asier.